Y diga, esta es mi Biblia. And say, this is my Bible. Ella es la palabra de Dios. Come on, it is the Word of God. Yo soy I am lo que mi Biblia dice que soy. what my Bible says that I am. Y yo tengo And I lo que mi have Biblia dice que tengo. what my Bible says that I have. Y yo puedo hacer, And I can vamos, do. puedo hacer Come on, I can do todo everything que mi Biblia dice que puedo hacer. that my Bible says I can do. Hoy Today, oiré la palabra de Dios. I will hear the Word of Hoy God. creeré la palabra. Today, I will believe the Word. Pensaré la palabra de I Dios. will think the Word of God. Hablaré la palabra de Dios. I will speak the Word of God. Caminaré solo en la palabra de Dios. And I will walk only on the Word of God. Levanten sus manitas y vamos a presentarnos delante del Señor. We're going to raise our hands and present ourselves before the Lord. Padre, nos presentamos delante de ti en esta tarde. Father, we present ourselves before you this Tu afternoon. presencia está en este lugar. Your presence is in this place. Tú eres grande y poderoso. You are great and mighty. Tú eres eterno. You are eternal. Hoy nos presentamos delante de ti We present ourselves before you con today mucha gratitud, with much gratitude, con un corazón rebosante de gratitud, with a heart overflowing in gratitude, con honra, with honor, con respeto with y respect, con reverencia, and with reverence. porque es delante del Rey eterno Because it is before the eternal King que nos estamos presentando. that we are presenting ourselves. Hoy recibiremos tu palabra. Today we will receive your word. Así será tu palabra cuando salga de mi boca. This is how your word shall be when it leaves No my volverá mouth. a ti vacía, It will not return void, sino que hará lo que tú quieres. but it will do that which you want Y it será to. prosperada And it shall be made en aquello prosperous. para lo que tú la envías. That which you have sent it to. Espíritu Santo, Holy Spirit, que en el corazón de cada uno de nosotros that in each and every one of our tu hearts, palabra produzca your word would los produce cambios que nosotros necesitamos the changes that we need para ser más como tu Hijo. so that we can be more like your En el son. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Aproveche y dele un abrazo a su hermano, Take advantage and la hug your persona que neighbor. tiene a su lado. Bendecimos las personas que nos ven a través de los medios. We bless the people connecting online through the different Y qué means. bueno que está con nosotros el día de hoy. And we're so happy you're here with us today. Juntos seremos edificados en torno a la palabra y a la presencia del Señor. Together we will be edified according to the presence and the word of God. Siéntese, por favor. Please be seated. Hoy traigo un tema que es de vital importancia. Today I bring a topic that is extremely important. Primero porque ya algunos de nosotros somos padres. First of all, because many of us are already parents. Algunos estamos esperando serlo, Some of us are expecting to be, ¿sí? Y eso es una gran bendición. and that is a great blessing. Y necesitamos que la palabra del Señor nos dé la guía y la dirección para saber cómo educar y instruir a nuestros hijos. And we need the word of God to give us the guidance and the instructions to know how to edify and guide our children. Eso es algo muy importante. That's very important. Lo otro importante que vamos a hacer hoy es vamos a presentar 6 niños The other important thing we're going to do today is present 6 y children. vamos a creer que Dios viene en este día And we're believing that God today comes a la vida de cada uno de esos niños to the life of each and every one of those para children. marcar un presente que determinará un futuro que ya fue establecido en la eternidad. To mark a present that will determine a future that has already been established in Así que eternity. voy a tratar de no tomar mucho tiempo So I'm going to try to not take much time para que hagamos esto de una manera dinámica, so that we could be dynamic in this matter seamos instruidos and we could be y instructed estos niños sean bendecidos. ¿Qué tal esa? and these children be blessed too. Good idea? ¿Se une a mí? Are you united Perfecto. to me? Okay. Entonces vamos a entrar en materia. So let's go into the topic. El tema que tengo para hoy es la responsabilidad que no puede ser evadida. The topic I have for today is the responsibility that cannot be avoided. Sí, voy a poner como base para este tema Deuteronomio 6 del 4 al 9. We're going to build as a foundation Deuteronomy 6, 4 through 9. Y quiero que usted al leer estos textos que vamos a estar leyendo, And as we read these verses, los vaya asimilando, los vaya comiendo, porque de esta lectura vamos a seguir hablando más adelante. I want you to be nourished by this reading because we're going to continue to build upon it later on. Y aquí hay un llamado de atención. And here's a call to attention. Es cuando usted quiere que alguien, oye, mírame, hey, It's usted que está allá. It's when you tell somebody, hey, you back there, look at me. ¿Sí? Dice, oye Israel, It says, hear, O Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. the Lord our God, the Lord is one. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. These commandments that I give to you today are to be on your hearts. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, and when you lie down and when you get up. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tie them as a symbol on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses O sea, and on your gates. esta palabra la vas a enseñar, la vas a establecer en todo momento, en todo lugar y la harás parte de tu diario vivir. Es lo que Dios quiere. What God is telling us here is that this word, you're going to make it a part of your daily living wherever you go, whatever you're doing. Al meditar en estos versículos que hemos leído, As we meditate on these verses that we have read, yo puedo ver con claridad que la presentación de un niño tiene que ver más con sus padres, con su relación con Dios, con su intimidad con Dios, con su comunión con Dios, que con los niños que van a presentar. I can see that in presenting our children, this has more to do with the parents, their communion with God, their service unto God, and how they deal with God than the children themselves. ¿Por qué afirmo esto? Why do I affirm this? Porque ¿qué sentido tiene hacer un pacto entre Dios y mis hijos si yo mismo como padre no tengo un pacto con Dios? Because what sense is it to make a covenant between God and my children if I, as the parent, do not have a covenant with God? ¿Qué sentido tiene que yo traiga a mi hijo en el día de hoy para que tenga una relación, una intimidad, una comunión con Dios cuando yo mismo no tengo una relación y una comunión con Él? What sense is it to bring my child to have communion and have a relationship with God if I myself am not modeling such relationship? Es más, si un niño le preguntara al padre, papi, ¿cómo quieres que yo entienda que tú me quieras presentar a Dios y que quieras que yo tenga una relación con Él y que haga un pacto con Él, cuando tú mismo no tienes un pacto con Dios, no tienes una relación con Dios y tú mismo no te has presentado delante de Él? For example, I tell you, if a child were to go up to their parent and say, hey, mother, hey, father, how is it that you want me to have a relationship with God, communion with God, if you yourself don't have a relationship or communion with God? Entonces, por estas razones que los padres primero deben conocer a Dios, deben conocer su palabra y tener comunión e intimidad con Dios. That's why the parents must first know God, know His Word, and have communion and intimacy with God. Para que entonces los padres tengan el fundamento sobre el cual van a instruir y a educar a sus hijos. So that the parents can have the foundation upon which they're going to instruct and educate their children. Porque la verdadera instrucción y la verdadera enseñanza tienen que ser transmitidas y enseñadas por un padre y por una madre. Because the true teachings must be given or passed down by a true parent, a mother or father. Esa es una responsabilidad que no podemos evadir ni la podemos transferir a alguien más. That's a responsibility that we cannot avoid, either transfer it to somebody else. No podemos traer el niño para que en la escuela dominical lo instruyan. We can't bring the child so during Sunday school they be instructed. No podemos traerlo para que en la escuela dominical le enseñen. We can't bring them to Sunday school so that they could be taught. La escuela dominical o el ministerio de niños no fue diseñado para eso. Sunday school in our kids ministry was not designed for that. Lo que debemos nosotros como padres es educar a nuestros hijos y ser instruidos en nuestra casa. What we as parents must do is be the ones to educate and instruct our children at home. Ellos van a ser estructurados en la palabra y fundamentados en ella. They're going to be structured and founded upon the word. Entonces, el ministerio de niños o la escuela de niños lo que va a hacer es reafirmar los conceptos que usted como padre enseñó a los niños en casa. So the kids ministry in Sunday school, what it does is reaffirm the concepts and the instructions that you have given your children at home. Lo primero que los padres deben hacer es enseñar a sus hijos en aspectos muy importantes. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. The first thing as parents that we must do with our children at home is to teach them to love God above all things. Pastor, ahí le traigo a mi hijo para que usted lo enseñe. No. Usted debe enseñarlo. Well, Pastor, I brought you my child so that you could teach him. No, you must be the one to teach him. Número 2, los padres deben enseñar a sus hijos a amar a Dios con su alma, con toda su alma, con todo su corazón y con todo su ser. Number 2, they must teach their children to love the Lord their God with all of their heart, with all their soul, and with all of their strength. Deben instruirlos para que los niños amen la palabra, la obedezcan y la pongan por obra. They must instruct their children to love the word, obey the word, and put it to practice. Y esto es algo muy importante. Los padres deben guiar a sus hijos
para que se mantengan dentro del camino del Señor, porque esta es la esencia de lo que significa presentar un niño al Señor. And the most important is to guide their children to remain in the ways of the Lord, because this is the essence of what it means to present them before God. Pero esto no puede ser enseñado si los padres no lo han aprendido primero, porque nadie puede dar de lo que no tiene. But this cannot be taught unless the parents have learned it first. No one can give from what they don't have. O sea, si la palabra del Señor no está en mi corazón, ¿qué le enseño a mi hijo? If the word of God is not in my heart, then what am I teaching my children? ¿Y por qué es importante estudiar la palabra, escudriñar la palabra, vivir la palabra, comer la palabra? Why is it important to study the word, be nourished by the word, and meditate upon the word? ¿Por qué es importante meditarla, hablarla, memorizarla, Why- vivir por ella? Why is it important to memorize it, to speak it, to live by the word? Porque la palabra es la que nos va a dar el sustento a nosotros y nos va a dar el fundamento para permanecer en Cristo. The word is what gives us the sustenance and gives us a foundation to remain in Christ. Nos va a estructurar como padres, nos va a formar en el carácter. It gives us a structure as parents, and it shapes our character. Y una vez que la palabra está en nuestros corazones, And when the word is in our hearts, no solamente va a servir para eso, not only is it useful for that, porque de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, cuando el hombre tiene la palabra de Dios en su corazón, because according to Scripture, when man has the word of God in their hearts, cuando come la palabra, when they're nourished by the word, cuando se alimenta de la palabra, when they're being fed by the word, entonces puede hacer frente a las estructuras que tienen como fundamento ir en contra de Cristo. then they can face whatever structure has as a foundation to come against Christ. El apóstol Pablo, como decía el apóstol esta mañana, nos habla en Efesios capítulo 6 acerca de ponernos la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las acechanzas del diablo y para poder ir en contra de principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. The apostle was telling us this morning how Apostle Paul tells us in the book of Ephesians that we must dress in the full armor of God so that we can come against the schemes of the enemy, against the principalities and the powers of darkness. Y esa armadura tiene varios elementos: el casco de la salvación, And that armor has different elements. The la helmet of coraza de la salvation, justicia, the breastplate of el righteousness, cinto de la verdad, the belt of truth, el calzado del apresto del evangelio the shoes of the good news of the gospel, y la espada. and the sword. A ver, ¿cuántos trajeron su espada en el día de hoy? How many of you brought your Vamos, sword levántela, today? quiero verla bien alta. A ver, Raise it on high. levante su espada. Raise your sword. ¿Quién le dijo a usted que esa era su espada? Who told you that was your sword? Esa no es su espada. That is not your sword. Esa es la espada del Espíritu. That's the sword of the Spirit. O sea, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. The word of God is the sword of the Spirit. De tal manera que cuando yo como la palabra, me alimento de la palabra, meto la palabra, In such a way that when I am nourished by the word, I put the word within me, entonces estoy poniendo una espada en el Espíritu que habita en mí. then I'm placing a sword in the Spirit that dwells in me. El Espíritu de Dios tendría la espada para defenderme. The Spirit of God will have the sword to defend me. ¿Con qué fue que el Señor Jesús le respondió al diablo? What was it that Jesus Con la used palabra. to respond to the devil? Entonces, The word. cuando la palabra está en mí, So when the word is in me, se vuelve una espada que sale por mi boca. it becomes a sword that is released Puedo from my mouth. hablar la palabra de Dios, puedo mencionar la palabra de Dios, la puedo profetizar, I can speak the word, mention the word, and prophesy the word of God. porque está dentro de mí. Because it is inside of me. Por eso es que algunas personas se enfrentan a un demonito de segundo grado, ni siquiera Satanás, That's why some people who are facing a second grade demon, it's not even Satan, pero el Espíritu Santo está buscando dentro de ellos con qué tirarle al diablo y no encuentra ni un corta uñas con qué tirarle. but the Holy Spirit in them is looking for something within them to fight against the little devil, but he can't even find a nail sharpener to hit him with. Porque no hay palabra, y si no hay palabra no hay espada. If there's no word, then there's no sword. ¿Ves la importancia de comer la palabra y de tener la palabra? Do you see the importance of being nourished by the word and having the word? Por esta razón es que los padres deben tener a Dios y a su palabra como el fundamento de sus propias vidas para que luego lo puedan enseñar a sus hijos, y de esto obviamente tenemos que dar cuenta. And that's why it's important that as parents we have the word of God
and God as our foundation in our life to then be able to nourish our children and realize that we're going to be accountable for this. Y debe estar confirmado por el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos. And we're going to be accountable with the confirmation of the example that we give unto our children. Porque no podemos ser tan ilusos y creer que podemos engañar a nuestros hijos. Because we can't be so oblivious and think that we're going to deceive our children. Ellos van a notar si oramos o no oramos. They're going to notice when we pray or when we don't pray. Ellos se van a dar cuenta si leemos la palabra de Dios, si no la leemos, si tenemos una relación con Dios o si no tenemos nada de eso. They're going to realize when we read the Word of God, when we don't read the Word of God, if we have a relationship with Eso Him lo or we van a ver don't. nuestros hijos. Our children will see that. Mire, eso es tan importante This is so important para los padres que esperan tener hijos o tienen niños pequeños. for parents who have small children or those that are expecting children. Y poder entender esto es muy importante porque te va a poner a ti avisado en el camino del Señor y en lo que tú vas a hacer con tus hijos. To be able to understand this makes you somebody who has already been warned in their path with the Lord and in that which you're going to do with your children. Nosotros como padres tenemos una brecha de tiempo que es la adecuada para poder instruir y para poder educar a nuestros hijos en el temor de Dios y en el camino del Señor. As parents, we have a gap of time where we are able to instruct and educate our children in the ways of the Lord. Ese espacio de tiempo empieza en el momento en que nace el niño y hasta los 12 o 14 años. That time begins from the moment the child is born up until when they are 12 or 14 years of age. Si los padres dejan pasar este tiempo y quieren hacerlo después, va a ser demasiado tarde. If the parents miss out on this time and they want to do it afterwards, it's going to be too late. Creo que la vida de Moisés nos da este ejemplo. I believe that the life of Moses gives us this example. Sabemos que cuando Moisés nació pesaba sobre él una sentencia de muerte dada por Faraón, ya que él era uno de los primogénitos que debía morir. We know that when Moses was born, there was a death sentence upon him given by Pharaoh because he was one of the firstborns that should have died. Del papá de Moisés no sabemos mucho, solo sabemos que se llamaba Amram y que era un levita. And of Moses' dad, we don't know much. We know his name was Amram and that he was a Levite. Y su madre Jocabed, cuando vio que Moisés estaba pequeño y no quería que fuera muerto, tomó la decisión de ponerlo en una canastilla y ponerlo en el río. And we know of his mother Jochebed that she saw that her child was young. She did not want him to die, so she placed him in a basket and put him in the river. Quería salvar la vida del niño. She wanted to save his life. Lo entregó a un destino She set him free to a que destiny. ella no podía controlar. She could not control it. Así que la hija de Faraón encuentra al niño, So Pharaoh's daughter finds a child, lo lleva a su casa takes him to her house, y Moisés crece allí en esa familia. and that's the family that Moses grows up in. Sin embargo, la mamá de Moisés, por esas diosidencias, However, Moses' mom, through those God coincidences, llega a ser la que lo amamanta, la que lo cuida, pero la mamá de Moisés tiene que amarlo y cuidarlo en silencio. Ella no puede decir que es su hijo porque lo sentencia a muerte. she's the one that ends up nourishing him and breastfeeding him and raises him, but she has to do it in silence because if not, he would be sentenced to death. Así que Moisés crece en la casa de Faraón, So Moses grows in Pharaoh's house, un hombre que no tiene los principios de la sabiduría y del conocimiento de Dios, a man without the principles of the wisdom and the knowledge of God, un hombre que no tiene la guianza de lo que es tener a un padre y tener a un Dios que guía como padre. a man who lacks the guidance of having a father and a God who guides as a father. Un hombre que no entiende los principios fundamentales que gobiernan una familia. A man who does not understand the governmental principles that govern a family. Y en ese ambiente crece Moisés. And that's the environment that Moses grows up in. El tiempo pasa y Moisés se casa con Séfora. And time passes and Moses marries Sephora. Tiene dos hijos, He has two sons, Gersón y Eliezer. Eliezer and Gerson. Pero parece que por las muchas actividades y compromisos y por las muchas obligaciones del ministerio de Moisés, And because of the many obligations and commitments that Moses had in his ministry, él cometió un error que yo creo que lamentaría muchísimo. he made a mistake that many would lament. Y es que en el momento en que él debió haber educado e instruido a sus hijos, decide entregárselos a su suegro Jetro, y no solamente le entrega a sus hijos, sino que le entrega a su esposa Séfora. He decides at that point because he was busy to give his children and his wife to his father-in-law Jethro. El tiempo pasa, That time passes. los hijos de Moisés se crecen Moses' children grow up, y aparece Jetro, el suegro. and you see his father-in-law Jethro. Y como que le dice: compadre, And he says, you know what? usted como que no ha entendido este asunto. Esta es tu esposa y estos son tus hijos, y se los devuelve. Hey, guy, you haven't understood this. This is your wife and your children. And he gives them back to Pero him. para Moisés ya se había cerrado la brecha de tiempo que él tenía para educar y para instruir a sus hijos, y ya no pudo hacerlo. But for
Moses, the gap that he had to educate and instruct his children had already closed, so he was not able to do so. El cargo que tenía Moisés era un cargo gubernamental, The command that Moses had was a governmental one, lo cual significa que quien debió haber sucedido a Moisés fue Gersón o Eliezer y no Josué. and it means that who should have been the successor for Moses should have been Gerson or Eliezer, but it was Joshua. Pero sus hijos no entendieron lo que el papá estaba haciendo, no entendía lo que el papá estaba realizando y desarrollando con el pueblo de Dios, y ellos no pudieron, no estaban capacitados para haber sucedido a Moisés. But his Tuvo chil- que hacerlo entonces Josué. But his children were not able to see what Moses was doing with the people of God. They were not enabled. They were not trained to follow and be his successors. So it ended up being Joshua. Entonces no podemos perder la brecha de tiempo que Dios nos da para que podamos edificar y para que podamos construir la vida de nuestros hijos, y sobre todo de guiarlos e instruirlos en el camino del Señor. So cannot lose sight of that gap of time that we have to instruct and educate our children, especially in growing up in the ways of the Lord. Cada vez que tratamos el tema de los hijos también aparece el tema de los padres, Every time we talk about the children, we must also talk about the parents. ya que no puede haber hijos sin quien los engendre, Because we can't have children without them being engendered. y obviamente esto conlleva una responsabilidad que no puede ser evadida. And this carries a responsibility that cannot be avoided. Tener hijos es indudablemente una hermosa y extraordinaria experiencia, To have children is obviously a beautiful, extraordinary experience. pero nadie sabe lo que es un hijo hasta que lo tiene. But nobody knows what a son or a daughter is until they have them. Un hijo demanda tiempo, cuidado, compromiso, sacrificio. A child demands time, commitment, sacrifice, care. Un hijo hace que corramos las 20 millas extras y que vayamos mucho más allá de lo que nunca imaginamos. A child makes us run the extra 20 miles and going further beyond what we could have ever imagined. Pero lo que no vimos de la otra cara de la moneda es visto cuando nuestros hijos se enferman, But what we don't see on the other side of the coin is what is seen when our children get sick. o tienen una condición física o psicológica, o tienen un desorden genético. When they have a genetic disorder or physical or emotional condition. Creo, sin temor a equivocarme, que no hay nada que genere una sensación de pérdida de control, de impotencia, de frustración y de desesperanza que tener un bebé enfermo. I believe that there's nothing greater than having a sense of lack of power and dominance over a matter than having your child be sick. Esto es lo más frustrante que un padre o una madre pueden experimentar. This is the most frustrating thing that a father or mother can experience. Cuando nuestro hijo mayor, que ahora tiene ya 42 años, 44, When our eldest son, who is now 43, 43, por eso es que la tengo ahí sentada, mire. that's why she's there. Tenía 9 meses, ¿verdad? When he was around 9 months old, Nos mudamos de los Estados Unidos para Colombia, we moved from the U.S. to Colombia. y allí cogió una enfermedad intestinal que no la podían curar. He got an intestinal virus that could not be cured. Había perdido tanto peso, se le miraban las costillitas, ya no tenía líquidos, la piel se le pegaba de los huesos, tenía deshidratación de 3er grado. And he had lost so much weight, you could see his little ribs. There was no liquids in his body. He was completely dehydrated at a 3rd degree. Y un doctor del hospital me dice estas palabras: And a doctor at the hospital told me these words. tu niño no me responde a ningún tratamiento, llévatelo para tu casa para que muera allá. Your child is not responding to any treatment. Take him home so that he could die at home. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, But God in his infinite mercy, aún sin nosotros conocer al Señor, intervino y pudo hacer que el niño en tiempo récord se recuperara y saliera de esa condición. even without us knowing him at the moment, he intervened and he made our child come out of that situation in an unimaginable time frame. Por otro lado, entiendo que los traumas emocionales, las heridas, el maltrato físico, verbal, sexual o psicológico que los padres pudieron haber vivido de niños, On the other hand, I understand that any mistreatment that the parents experience, any trauma, any sexual, mental, physical, or emotional abuse, puede hacer que sean los mismos padres los que causen daño y traumas a sus propios hijos, could make those very parents cause those same trauma to their children. a través del maltrato, a través de la irresponsabilidad y a través del rechazo y de tantas otras cosas más. Through the mistreatment, through any type of words spoken over them or rejection. La falta de una adecuada paternidad o haber tenido un padre presente pero ausente genera enormes conflictos
y traumas que son muy difíciles de manejar para nosotros. A lack of paternity or having a father who is there but not truly present in our lives generates great traumas and problems in our lives. Porque sin una adecuada paternidad crecemos sin identidad, sin afirmación y con baja autoestima, con sentimientos de rechazo, abandono, orgullo, soledad y tristeza. Because without having a paternal figure in our lives, we end up having issues with our identity. We end up having issues, complexes in our lives where we feel lonely, we feel rejected, we feel abandoned. Y todos sabemos que esto genera enojo, ira, resentimiento y finalmente los hijos nuestros son los que pagan por los platos rotos. And that generates in us any anger, any wrath. It generates in us resentment. And at the end of the day, our children end up paying for that. Cuando yo nací, mi mamá tenía 42 años. When I was born, my mother was 42. Nací en el año 1958. I was born in 1958. Eso fue ayer por la tarde. That was yesterday afternoon. Si usted quiere hacer cuentas, el próximo martes cumplo 67, así que If you want to do your calculations, I'll be 67 on Tuesday. todavía estoy hermoso, precioso e irresistible. I am still beautiful, precious, and irresistible. Nazco en una finca, en una vereda del departamento de Antioquia en Colombia, en un municipio llamado Nariño. And I was born in Colombia in a small barn in an area of Antioch called Nariño. Y cuando mi mamá queda embarazada, hay un joven de unos 16, 17 años que le lleva y le trae la ropa del río, porque no había lo que usted tiene hoy en día llamado como secadora y lavadora. And there was a young man who would bring her clothes to and from the river because they did not have what we have nowadays called a washer and dryer. Yo soy el hijo número 22 I am the 22nd child de un mismo papá y de una misma mamá. of the same mother and of the same father. Y no era que no hubiera televisión, era que mi papá aprovechaba todos los comerciales. And it wasn't that there wasn't a TV, it's just that my dad took advantage of all the commercials. Así que no creo que mi mamá haya tenido en su corazón el deseo de tener un hijo más. I don't think that my mom had in her heart the desire to have another child. Definitivamente yo caí en paracaídas, nadie me esperaba, I pero ahí definitely llegué. landed with a parachute. Nobody was waiting for me, but I got there. Así que yo creo que mi mamá dijo, hay otro muchacho más. And I think my mom said, another child? Y cuando le pasa el dato a mi papá de que ella está embarazada, And when she tells my dad she's pregnant, mi mamá le cuenta a mi papá este asunto, entonces la respuesta de mi papá es, ese muchacho no es mío. so when she tells my dad this, my dad's response was, that Ese child's hijo not mine. es de ese muchacho que le lleva y le trae la ropa. That child is for the young man who brings and takes your clothes. Y obviamente esto causó mucho enojo en mi madre That caused a lot of anger in my mother. y castró la paternidad de mi papá. And it cut off the paternity of my father. Cuando yo nací, When I was born, todos en mi casa somos orejones y narizones, ahí aparecí yo también y dijeron, este tiene el sello de Los Ángeles. and when everyone in my household has big ears and big noses, and when I was born, since I had the same, they said he's got the seal of the ángel. Me parecía a todos los demás. I look like everybody else. Entonces mi papá pues cambió de opinión y dijo, entonces sí es mío, pero cuando me quiso ver, mi mamá le dijo, no lo toque que no es suyo, no lo mire que no es suyo, no lo cargue que no es suyo y no se meta con él que no es suyo. And so my dad changed his opinion when he saw that I looked just like him. But when he tried to carry me, my mother said, don't look at him, don't touch him because he is not yours. Así que yo desde que tengo uso de razón, desde que ya me conozco, yo duermo en un cuarto con mi mamá y mi papá duerme en un cuarto aparte. Yo vine para dividirlos. So since I have memory, I remember sleeping in a room with my mother and my dad was in a separate room. So I basically was born to divide them. Y mire esto, And look at this. yo ya estaba como de unos 10 años y medio I think I was around 10 and a half years old. y empiezo a notar que mi papá se relaciona con mis hermanos mayores. I realized that my dad has a relationship with my older Y siblings. yo pienso, debe ser que los papás se relacionan con los hijos cuando los hijos crecen. Así que yo espero crecer para poder que mi papá se relacione conmigo. My mindset is, okay, parents or dads, they hang out with the older children. So I'll wait to grow up so that my dad could hang out with me. Y estando a punto de cumplir los 11 años, And when I was about to turn 11, yo voy a la cama de mi papá a pedirle el dinero para ir al mercado y lo encontré muerto. I go to my dad's bed to ask him for the money to go to the market, and I found him dead. Entonces esto trajo muchas complicaciones a mi vida. ¿Cómo es que se muere en el momento en que yo más lo necesito? Y empezó a crear traumas y situaciones dentro de mi corazón que causaban heridas, que causaban enojo, resentimiento, amargura, dolor. So this created a trauma in our life because it was the moment that I needed him the most, and he ends up dying. Created
created resentment, anger, and issues and complexes in my own life. Fue solo cuando ya conocí al Señor, mi papá tenía 19 años de haber muerto, And after knowing the Lord 19 years after my father had passed, que en una mañana, mientras estaba en oración, el Señor me dice, debes perdonar a tu papá. one morning in prayer, the Lord told me, forgive your father. Y yo le dije, yo no tengo nada que perdonarle. And I said, I've got nothing to forgive him. Estaba enojado. I was angry. Y el Señor me dice, debes perdonarle porque no estuvo cuando más te necesitaba, But- cuando más lo necesitaste, The Lord told me, you have to forgive him for not being there when you needed him most, porque no te dijo que te amaba, because he didn't tell you that he loved you, porque no celebró tus cumpleaños, because he didn't celebrate your birthdays, porque no fue a la escuela a mirar tus notas, because he didn't go to school to check your grades, porque no te abrazó y porque no te cargó, because he didn't hug you, because he didn't carry you, porque no estuvo ahí cuando tú lo necesitaste. because he was not there when you needed him most. Y yo podía ver a Dios como mi Salvador, And lo I- podía ver como el que perdona los pecados, pero no lo podía ver como Padre. I was able to see God as my Savior, the one who forgave me of my sins, but I was not able to grasp him as my Porque la Father, imagen de paternidad que yo tenía estaba distorsionada. because the image of paternity that I had was distorted. Así que yo le dije, Señor, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, pero te voy a poner una condición. So I said, Lord, I'll do what you're telling me, but I'm going to give you a condition. Condición que yo estaba seguro que el Señor no podía cumplir. It was a condition I was sure the Lord would not be able to meet. Y le dije, yo voy a perdonar a mi papá si tú llenas el vacío de paternidad que hay en mi corazón, porque yo no sé lo que es tener un padre. And I told him, I'll forgive my father, but you have to fill the void of paternity that I have in my life, because I don't know what it is to have a Y sin father. darme cuenta yo estaba tocando las fibras del corazón del padre. But without noticing it, I was touching the fibers of the father's heart. Y cuando yo empiezo a perdonar a mi papá, el cuarto se abre. And when I begin to forgive my father, the room Veo opens. al Señor como a una cuadra de distancia vestido de blanco, no le veo el rostro. I see the Lord like at a block of a distance. I can't see his face, but he's dressed in Y white. veo un niño de 12 años vestidito de blanco parado aquí. And I see a 12-year-old little boy dressed in white standing Y en here. esa visión veo que el Señor abre los ojos y este niño empieza a correr y faltándole como 6 pies se lanza y se abraza al Señor. And I see in the vision how the little boy is looking at the Lord, and about 6 feet of a distance, he launches himself and hugs the Y por Lord. primera vez yo experimenté lo que es el abrazo de un padre. And for the first time, I experienced what the hug of a Experimenté father lo is. que es una paternidad. I experienced paternity. Experimenté lo que es tener el amor del padre. I experienced what the love of the father was. Y eso ha cambiado mi vida. And that has changed my life. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? What am I trying to tell you? Que esto traumatiza y causa enormes problemas que nos pueden venir a poner en una condición difícil dentro de nuestra familia, matrimonio y frente a nuestros hijos, porque tenemos un corazón que no ha sanado y nuestros hijos terminan pagando por los platos rotos. That this traumatizes and creates issues in our lives that ends up affecting our marriage and our relationship with our children. And at the end of the day, our children end up paying the price because we haven't dealt with the issues that we have ourselves. Y eso impide que podamos ser buenos padres And that ends up stopping us from being good y que parents. podamos instruir de la manera correcta. And that we can instruct in the correct way. Estuve en la cárcel de hombres aquí en Miami I was in the men's prison here in Miami, y justamente traje el tema del amor del padre. and I brought the topic of the love of the father. Y cuando oré por ellos, un montón de ellos salieron al frente. And when I prayed for them, a bunch of them came to the front. Y hay alguien allí, no recuerdo su nombre, hay un preso, un recluso que me dice, yo no conocía a mi papá. And there was an inmate, I don't remember exactly who, but he came up to me and told me, I didn't No meet sé my quién father. es. I don't know who he is. Entonces yo me paré frente a él So I stood before him, y le dije, yo me voy a poner en el lugar de tu papá and I said, I'm going to take your father's place, y voy a pedirte perdón and I'm going to ask you for forgiveness por haberte abandonado. for having abandoned you. Y cuando me paré frente a aquel hombre And when I stood before that man, y le dije, hijo, perdóname and I said, son, forgive por me, haberte abandonado, por no haber estado ahí. because I abandoned you because I was not there. Perdóname porque nunca te conocí. Forgive me because I never met you. Aquel hombre empieza a llorar. That man began to weep. Gritaba, He would scream, llorando a gritos. crying, screaming. Me daba puños en el hombro. He was hitting me in the shoulder. Me daba puños en el pecho. He was hitting my chest. Duro, me golpeaba. He was hitting me Y hard. me decía, And he said, ¿dónde estabas? where were Te you? andaba buscando. I've been looking for you. ¿Dónde estabas? Where were you? Seguramente esa falta de paternidad llevó a ese muchacho a ese lugar donde estaba. Surely the lack of paternity reached or took that young man to the place where he was at. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, But thanks be to God for que nos Jesus cambia y Christ, que nos transforma who changes and y que transforms llena us, todos los vacíos de nuestro corazón. and who fills every void in our hearts.
Porque por un lado, un padre que no se relacionó con Dios Because on one side, a parent who did not have a relationship no with sabe God, cómo relacionarse con un hijo. they don't know how to relate with a child. Y un hijo que no tuvo un padre, pero un hijo que tuvo un padre, pero no se relacionó con él ni lo conoció, A child who had a father but did not relate to them or know them es un huérfano carente de paternidad, de identidad, de instrucción, de enseñanza y de protección. it's an orphan lacking paternity, identity, guidance, instruction, and education. Y la contraparte a esto es cuando un padre permite que Dios le ame, And on the other hand, we have a parent who allows them to que be loved Dios by le God, cambie, que Dios le transforme for God to change them and y transform que them, sane su corazón. and that letting God heal their hearts. Porque este padre con un corazón sano, con toda seguridad va a saber cómo guiar y cómo instruir a sus hijos. Because this parent with a heart that is healed will know with all assurance how to guide and instruct their Y children. obviamente sabrá la importancia de conocer a Dios, conocer su palabra y de seguir el consejo de la palabra de Dios. And obviously know the importance of instructing in the word, knowing the word, and educating them in the word. Proverbios 22:6 dice, Proverbs 22:6 en la says, Nueva Biblia Viva dice, enséñale al niño a elegir el camino correcto y cuando sea viejo no lo abandonará. it says, teach your children how to choose the correct path, and when they are old, they would not abandon it. Enséñale al niño a elegir el camino correcto y el camino correcto es Cristo. Teach your children how to be led in the correct path, and the correct path is Y si Christ. desde niño instruimos a nuestros hijos en Cristo y en su camino con Cristo, aun cuando llegue a viejo permanecerá y no olvidará lo que le hemos enseñado. And if we instruct our child in the correct path, to choose the correct path and to choose Christ, when they end up getting older, they would not abandon that which you have instructed them Pero into. instruir al niño no solo es en el camino del Señor, también el niño debe ser instruido en el respeto, la honra, la obediencia, la corrección y la disciplina. And to instruct your children in the path of the Lord also includes in instructing them in honor and respect in discipline. El hijo necio y desobediente es pesadumbre para su padre y amargura para la que lo dio a luz. Mire qué terrible esto. Eso es lo que dice Proverbios 17:25. And the child who is foolish and disobedient is a weight unto our parents and bitterness to the one that gave birth to them. That's what it says in the book of Proverbs. Esto quiere decir que el hijo que a temprana edad es necio y desobediente e irrespeta a sus padres, los golpea con el pie o con la mano, los irrespetará por siempre y esto será causa de tristeza y de amargura para sus padres. That means that a child that is disobedient and beats their parents either with their words or physically, it's going to be a child that will always do it. And this is a cause for sadness and bitterness to the parents. Y esto ocurre porque no sabemos hacer nuestra labor como padres. But this happens because we don't know how to do our task as parents. Porque no ponemos límites, no ponemos reglas, ni hay disciplina, nos hacemos negligentes, permisivos y alcahuetes. Because we don't set rules, we don't set boundaries, we become those that allow things, and we're negligent to setting discipline in their lives. Si una madre le permite a un niño de 3 o 4 años que la patee con el pie o le dé en la cara, ¿qué puede esperar de ese niño cuando tenga 15 o 16? If a mother allows a 3-year-old to hit them with their legs or slap them across the face, what can you expect from that child when they're 15 or 16? O sea, ser padre no es solamente abrazar y besar a los hijos, también implica enseñarles la palabra de Dios, los valores, la moral y los principios que en ella están contenidos para que a su vez estos niños los enseñen a sus hijos cuando los tengan. So to have your children and be a parent doesn't only mean to hug and kiss them, but to instruct them in the word of God, teach them what it is to honor, to respect the discipline of the word. So whatever you teach them now, they too will teach onto their children. Ser padre también es enseñar responsabilidades, deberes, normas, a respetar el orden, a señalar límites y a reconocer la autoridad. To be a parent is to also teach responsibility, norms, to teach the boundaries, and to respect authorities. Aquí me voy a parar en unos cuantos callos. And I'm going to step upon a few of you here. Si le duele, usted solamente diga, ay. If the shoe fits, just say, ay. Dele a su hijo todo lo que él pida o demande y estará levantando una persona egoísta que cree que todo gira en derredor de él y que lo merece todo y que todo se lo tienen que dar cuando él lo pida. To give your children everything that they want is raising up a selfish being that thinks that they deserve it all and that they're going to get everything when they want it, how they want it.
Esto, de acuerdo a lo que dicen algunos estudios psicológicos, es la manera más sutil de formar una persona inestable emocionalmente, que no sabe cómo enfrentar la vida y que tiene recompensa sin responsabilidad. This is, according to studies, the way to raise an emotionally unstable person who does not know how to value anything in life and expects to be given anything without any ¿Y responsibility. qué cosa es recompensa sin responsabilidad? And what is a reward without responsibility? Es querer recibir todos los beneficios, pero sin tener que asumir la responsabilidad, ni las consecuencias de mis acciones, ni la obligación de responder por ellas. Is to want all the benefits without answering to any responsibility or the consequences of my actions or my words. O sea, dicho de otra manera, quiero que me den todo, pero sin tener que hacerme responsable por nada. In other words, I want everything without being responsible for anything. Esta es la condición que hoy en día muchos jóvenes viven. And this is the condition that many youth live nowadays. Jóvenes de 24, de 26, de 28 y hasta 30, The youth in 24, 25, 27, even 30-year-olds que están encerrados en sus cuartos jugando con videojuegos o metidos en el teléfono o en el computador, that are locked up in their rooms playing video games on the computer or on their cell phone y siendo empujados por sus padres para que vayan a buscar trabajo. and still being pushed by their parents to go get a job. Pero este encierro tipifica el temor y la inseguridad que tienen y que los paraliza con el mero hecho de pensar que tienen que enfrentar la vida y que nunca fueron preparados para hacerlo y se sienten inútiles. And being locked up is just letting us know how fearful they are of going out there and facing life, and the fact that at the end of the day, they feel foolish. Y en muchos casos es responsabilidad de los padres que sin querer le vendieron la idea de que ellos tenían que hacer, que ellos no tenían que hacer nada mientras ellos vivieran y que mientras papi y mami viva no les va a faltar nada y todo se lo vamos a hacer. And at the end of the day, that ends up being the responsibility of the parents that never asked them to do things for what they had, but rather they told them, as long as mommy and daddy live, you'll have everything and you won't have to bear a responsibility of doing anything to acquire anything. Hace unos días me llamó una señora. A few days ago, I had a lady call me. Espero que no esté aquí. I hope she's not here. Si está aquí, simplemente, no, tranquila, no levante la mano. If you're here, just don't raise your hand. Me dice, estoy preocupada por mi niño. She says, I'm worried about my child. Él no obedece, hace lo que quiere, me causa muchos problemas, me hace la vida de cuadritos. He's not obedient. He does whatever he wants. He turns my life upside down. Estoy cansada de decirle lo que tiene que hacer y él no lo hace. I'm tired of telling him what to do and him not doing Y it. yo le pregunto, hermana, ¿qué edad tiene su niño? And I ask her, sister, how old's your son? Y me dice, tiene 42. He's 42. Causa risa, ¿verdad? Pero esto es una verdad que están viviendo muchas familias. It's silly, but this is the truth that many families are experiencing. Hemos escuchado casos de personas que nos llaman, que han sacado a estos muchachos, señores, ya de la casa porque no pueden con ellos. And we've had cases of people that have kicked out their children from their house because they can't take it any longer. Hasta le llaman la policía y ¿sabe qué hace la policía? And they call the cops, and you know what the cops do? Le miran la licencia de conducción al muchachito de 42. They look at the young man, the 42-year-old young man's license. Y cuando ven la dirección, And when they see the address, se dan cuenta que el muchacho vive ahí y no lo pueden echar. they realize that the child lives there and they can't kick him out. Los niños y los adolescentes hoy en día no reconocen el esfuerzo que hacen sus padres para tener una casa, para pagar una renta, para proveer calzado o vestido. Children and youth nowadays don't realize the effort that it takes for their parents to have a house, to pay their rent, for them to have shoes, for them to have something to Ni eat. tampoco reconocen el esfuerzo que los padres hacen para poner alimento en la mesa. Neither do they know the effort that parents make to have food upon their table. Y algunos de ellos se dan el lujo de decir, esa comida yo no la quiero, prepáreme otra. And some of them even have the luxury of saying, Y hey, lo peor es que el papá o la mamá se lo hacen. I don't want that food, make me something else. And the worst part is that the mother or the father end up making them other Ellos food. exigen, They demand. no piden, They don't demandan. ask. They demand. They don't ask. En vez de que los padres hagan que los hijos coman lo que hay en la mesa y lo coman con gratitud. Instead of the parents making sure that the children eat what's on the table and for them to eat it with gratitude. Entonces, estos valores deben ser enseñados por los padres para que los hijos entiendan que el dinero no se da en los árboles.
So these values must be taught by parents so that children understand that money does not grow on trees que cada centavo cuenta and that every cent counts. en la economía del hogar y para que conozcan la diferencia que hay entre lo quiero y lo necesito y entre moderación y capricho. And so that they understand the difference between I need and I want, and in between having a desire out of being spoiled or having a true need in their lives. Y esta responsabilidad es de los padres y tiene que estar acompañada de amor, autoridad, disciplina y firmeza. And this is the responsibility of the parents, and it has to come together with love, authority, discipline, and firmness. Dice la palabra del Señor en Proverbios que la necedad del niño In the book of Proverbs, it says that the foolishness of the child se alberga en el corazón, is hidden in their hearts, pero que la vara de la corrección but the rod of correction la sacará del corazón. removes it from the heart. Y no está hablando de un garrote, no está hablando de una vara para darle por las espaldas. Vara es autoridad. And it's not talking about a rod to physically hit them in their back, but the rod is authority. Si los padres negocian la autoridad con su hijo, el hijo los va a manipular, los va a controlar y va a usar la autoridad en contra de ellos. If the parents end up manipulating or giving away their authority with their children and letting the children manipulate them, the children will use that authority against them. Cosas como ir a la cama, hacer la tarea, levantarse temprano, recoger el cuarto, se vuelve una negociación interminable y agobiante. Things like make your bed, do your homework, go to your room, do this or do that becomes an unending negotiation. ¿Le suena familiar esto? Is this familiar to you? Te he dicho que vayas para la cama, ya van 6, I told you to go to bed. This is the 6th time. ya van 7. Here's the 7th. Y los que están aquí, que son de mi generación, usted sabe cómo era la cosa. And if you're here from my generation, you know how things are. Cuando mi mamá se me paraba por el lado derecho y el lado izquierdo y me decía, ¿qué fue lo que te dije? If my mom would stand on my left side and say, "What did I tell you?" Ese que fue lo que te dijo es, ponga las paticas a moverse y obedezca, porque si no, And that, "What did I tell you?" means get moving, because if not, y en algunos casos pues obedecíamos por temor, en otros porque reconocíamos la autoridad que tenían los padres. sometimes we obeyed out of fear, but sometimes it was obedience out of the authority that we acknowledged in our parents. ¿Usted conoce, se acuerda de la chancla? Do you remember the sandal? ¿Conoce la chancla voladora? Do you know the flying Le voy a sandal? dar un dato que usted no conocía. I'm going to give you a Mi detail you mamá did la not know. inventó. My mom invented it. Ella la inventó. My mom invented it. La palabra de Dios entonces plantea la relación entre un padre y un hijo y nos muestra la manera de cómo un padre debe educar a sus hijos. The Word of God then teaches us what the relationship between a parent and a child should be and how we must educate. Asimismo nos muestra la manera de cómo un hijo debe escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor. It also teaches us as children to listen to the wisdom, to cultivate it in our lives and live in the fear of the Lord. El temor del Señor es respeto, honra y reverencia, Fear of the Lord is respect, honor, and reverence, pero acompañada de una conciencia de su santidad y de su poder. but accompanied with a conscience or an awareness of His holiness and might. Es una actitud que lleva a la obediencia y a buscar agradar a Dios en la vida diaria, lo que significa una vida de virtud, integridad, generosidad que nos va a conducir al éxito. It's a life that leads us to live a life of integrity, of being whole, holy, and to be whole, and leads us to success in our lives. De igual manera, los padres van a tener que estar ahí con los hijos And so in any case, the parents have to be Deben there with the estar children. atentos. You should be aware. y deben advertirle a los hijos de las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendran egoísmo y rebeldía en ellos. And they should be able to tell their children of the foolish and unwise and stupid decisions that they're making that are going to generate rebellion in them. Y que hace que se vuelvan orgullosos y que esto es lo que va a hacer que ellos sean conducidos a la vergüenza y a la ruina. That makes them proud and ends up leading them to shame and to ruin. Mire esto, Look at this. los padres deben guiar a su hijo para que haga de la búsqueda de la sabiduría y del temor la meta principal de su vida, porque esto lo llevará a vivir dentro de la lógica moral del reino de Dios. Parents must guide their children to live in the wisdom and the life of God in their life, because this leads them to a fruitful life. Pero esto no se aprende por sí solo. But this is not learned on their own. Esto debe ser enseñado, y no solo debe ser enseñado, también debe ser modelado por el ejemplo.
This should not only be taught, but it must be modeled through example. O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? So what am I trying to tell you? Que un padre debe ser el ejemplo para su hijo de cómo ser un hombre que ame a Dios, ame su palabra, la obedezca y que permita que la palabra de Dios lo gobierne y él viva por ella. A parent must be the example in the life of their children of somebody who loves God, loves His Word, and obeys the Word, and they should model with their life all of it so that Para the que children together entonces learn. el hijo se motive a conocer a Dios y sepa conocer su voz y entienda qué es lo que Dios quiere de él. So that the child is motivated to know God, can acknowledge and recognize His voice, and understand what God wants of them. Deuteronomio, el capítulo que leímos, En Deuteronomio 6, 4, 9. In Deuteronomy, in the chapter that we read, Habla de que lo primero que Dios quiere es que entendamos y que tengamos claro que Él es nuestro Dios. the first thing that God wants us to know and to have clear in our lives is that He is God. Que Él es el todopoderoso y eterno, el Rey de los siglos, inmortal, invisible. Que Él es el que habita en la eternidad y su nombre es el Santo. That He is the Almighty, the All-Powerful, the God of eternity, the one who dwells in eternity to Que eternity. no es cualquier Dios el que está hablando. That He is the Holy One, that is not just any Que God Él who's es el speaking to único us. y sabio Dios, nuestro Salvador. He is the only and wise God, our Savior. Lo segundo que Dios quiere es que seamos conscientes que Dios es uno. The second thing that He wants us to be aware of is that He is one. Que Él es el verdadero Dios. He is the true God. Esto significa que si Él es el único y verdadero, todos los demás dioses son falsos. That means that if He is the only and true God, then every other God is false. Por lo tanto, o sea, en consecuencia, si Él es el único Dios, el único verdadero, entonces a Él debemos amar, a Él debemos servir, debemos honrar, debemos adorar, debemos glorificar, debemos obedecer y tener comunión íntima con Él. Therefore, if He is the only and true God, then we must obey Him, love Him, serve Him, praise Him, worship Him, and have communion with Him. Mire lo que dice Primera de Juan 5:20 al 21. Let's look at 1 John 5:20 and 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios, We know Ha venido. also that the Son of God has come. para aquellos que dudan que Jesucristo es Dios, For those of you that doubt that Christ is God, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. we know also that the Son of God has come and Y given us estamos en el understanding, verdadero, so that we may know en Him who su is Hijo true. Jesucristo. And we are in Him, Este es el verdadero Dios y la vida eterna. who is true by being His Son, Jesus Christ. He Y is the true termina- God and eternal life. Y termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. And it ends up by saying, dear children, keep yourself from idols. Dios quiere que le amemos con el corazón, con un amor genuino. God wants us to love Him with our hearts, with a genuine love. Él quiere ser el receptor de todo nuestro amor y de todos nuestros afectos. He wants to be the receptor of all of our love and all of our affection. La palabra de Dios nos afirmará el carácter, The Word of God affirms our character. desarrollará nuestro temperamento It's going to develop our temperament. y nos dará el crecimiento espiritual que tanto necesitamos. And it would give us a spiritual growth that we so desperately need. Los hijos siempre van a ver lo que el padre hace. The children will always see what the parents do. El ejemplo del padre será de vital importancia para el hijo, The example of the father will be of vital importance to para the que child, conozca a Dios, so that they know God, para que conozca su palabra. so that they know the Word. Los hijos siempre van a recibir el amor de la madre, The children will always receive the love of the mother, siempre van a recibir el cuidado de la madre, the care of the mother, pero seguirán el ejemplo del padre. but they follow the example of the father. Creo sin temor a equivocarme que el propósito más grande que los padres deben tener con sus hijos I believe without any doubt that the greatest purpose that as parents we have with our children es hacer que ellos se enamoren de Dios, is making sure they fall in love with God, lo conozcan, that they know Him, conozcan su palabra, that they know His Word, hagan la voluntad de Dios y That- vivan para Él, that they do the Father's will, and that they live for para Him, que puedan ser instrumentos útiles en sus manos. that they be useful instruments in His hands. Esto es algo divino, This is divine. no es humano. It's not human. Esto determina el propósito y el destino que Dios tiene para los hijos. This determines the purpose and destiny that God has for the sons and daughters. Mire, yo le puedo decir a un papá y a una mamá, I could tell a father or a mother, le voy a dar esta hoja de papel I'm going to give you this piece of y paper, le voy a and dar este lápiz. I'm going to give you this pencil. Ustedes como padres, usted lo cargó 9 meses, usted lo engendró. Escriban ahí todo lo que usted quisiera que su hijo fuera. You carry them, you carry them for 9 months and birth them. Write down in that piece of paper everything that you want for them.
Y estoy seguro que ellos llenarían la hoja por lado y lado de cosas buenas que desearían que fuera su hijo. I'm sure that they would fill that paper front and back with good things for their child. Pero si le digo, ahí está la misma hoja, And if I tell them there's the same piece of paper y ustedes siguen siendo los padres, and you're still the parents, escriban ahí cuál es el propósito y el destino que ustedes tienen para ese niño. write down the purpose and destiny you want for that child. Y la hoja se quedará en blanco y la mente se quedará en blanco. Your mind and the piece of paper would be Porque blank. el propósito y el destino para ese niño no lo tiene el papá y la mamá, lo tiene Dios. Because the purpose and destiny for that Por child eso is es not importante dejarnos guiar por Él. in the mother or the father, but in God. Porque That's why el it's important destino y el propósito de nuestros hijos to be guided by Him, because the destiny and purpose of our children está en las manos de Dios. is in God's hands. Y sin Dios no podremos hacerlo. And without God, we just won't be able Sin to do Dios no podremos hacerlo. it. Without God, we just won't be able to do it. Dice el Salmo 32:8. Psalm 32:8 says, Te haré entender. I will make you understand. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Look at what the Holy Spirit says. Te haré entender I will make you understand. y te mostraré el camino en que debes andar. And I will show you the path you should take. Sobre ti Upon you, fijaré mis ojos. I will fix my O eyes. sea, voy a cuidarte, Means I'm caring voy a for you. velar por ti, I watch for voy a you. ver que alcances el propósito para el cual te creé, te formé y te hice. I will make sure that you reach the purpose for which I Voy created, a formed ver you, and made you. I will Que make seas sure una persona de bien. that you are a person of good. Voy a ver que te parezcas a mi hijo. I fix my eyes on you so that you are like my son. Esta es una responsabilidad This is a responsibility que no podemos evadir. that we cannot avoid. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, te doy gracias por tu palabra. I thank you for your word. Gracias por amarnos, por bendecirnos, Thank you for loving us, for blessing us, por ser nuestro Padre. for being our Father. Qué calidad de papá el que tenemos. What quality of a father we have. Nosotros no supimos cómo guiar a nuestros hijos. We didn't know how to guide our children. Nunca nos explicaron. We were not explained. Cometimos tantos errores, Señor. We made so many mistakes, Lord. Hicimos tantas cosas que no debíamos. We did so many things we should not have. Pero hoy damos gracias a ti, Padre, por Jesucristo. But today we thank you, Father, for Jesus Christ. Porque tú como Padre nos has guiado, Because as a father, you have guided us, nos has enseñado you have taught us, y de alguna manera has enmendado todos los daños y las cosas incorrectas que hicimos con nuestros hijos. and one way or the other, you have amended every damage and every mistake we've made with our children. Y eso habla de tu naturaleza, And that speaks of your nature, habla de tu amor, speaks of your love, habla de tu bondad, it speaks of your goodness, habla de tu misericordia, speaks of your mercy, habla de cuán bueno eres it speaks of how good y you are cuánto bien nos has hecho. and how good you've been towards us. Aquí estamos, Señor, para corregir, We are here, Lord, to correct, para empezar de nuevo, to start again, para hablar con nuestros hijos, para pedir perdón, to speak to our children, to ask for para forgiveness, perdonar a nuestros padres to forgive our parents, y para dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, and to allow ourselves to be guided by your Holy Spirit, para que podamos hacer las cosas that we may be able to do de la things manera correcta the correct y way de acuerdo a tu palabra and according to your word y a lo que tú has establecido en ella. and that which you have established in it. Hoy bendigo tu nombre y te doy gracias. Today I bless your name and I En thank el you. nombre de Jesús. In Jesus' name.